en mi pantalla? Perfecto. En un segundito yo verifico si está grabando. Sí, está grabando. Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la nutrición de los peces, algo muy general, y específicamente de la tilapia. Bueno, si nosotros vemos a los peces como, digamos, como un grupo aparte, en términos generales, los peces van a tener exactamente las mismas necesidades nutricionales que los vertebrados superiores. Es decir, ellos van a necesitar proteína, lípidos, carbohidratos, vitaminas, minerales para el mantenimiento de sus funciones corporales, para el correcto funcionamiento a nivel sistémico. Entonces, piénsenlo que tienen igual las mismas necesidades de nutrientes que los cerdos, que los porcinos, que las aves o que los mamíferos, ¿no? Sin embargo, las necesidades energéticas de los peces son menores. ¿Y por qué serán menores? Porque, digamos, los peces tienen, digamos, comparativamente con el grupo de los vertebrados superiores, ellos tienen unas ventajas. Ellos, por ejemplo, no gastan energía termorregulando. ¿Y por qué? Porque los peces, ellos hacen parte junto a los anfibios y junto a los reptiles, en términos de termorregulación, de mantenimiento, digámoslo así, de la regulación de su temperatura, entre comillas, ellos hacen parte del grupo de los animales ectotermos. ¿Qué quiere decir eso? Son animales que ellos no tienen, por eso les dije, entre comillas, la capacidad de regular su temperatura corporal. Entonces, ¿ellos cómo lo hacen? Ellos regulan su temperatura o su temperatura corporal está superditada a la temperatura ambiente. Es decir, los peces a temperaturas más altas, digámoslo así, ellos tendrán una mayor actividad metabólica. A temperaturas más bajas, pues esa actividad metabólica se va a disminuir. Entonces está asociado, pues, digamos, esa termorregulación en estos grupos de animales a la temperatura ambiental. Entonces, no sé si ustedes habrán visto, por ejemplo, los reptiles. Es muy común ver, por ejemplo, las babillas, los caimanes, las mismas tortugas tomando sol, y eso es para activar, digamos, digámoslo así de una forma, activar su metabolismo. Es decir, se calientan para que su metabolismo comience a actuar, digamos, de una forma más acelerada. Entonces, estos animales, este grupo de animales, ellos no tienen esta capacidad, pues, de producir de producir calor interno, como si lo tienen aves y mamíferos. Por lo tanto, en los peces, ellos no gastarían, no habrían esas, podríamos decirlo, pérdidas energéticas por la producción de calor. Entonces, energéticamente ellos serían, podríamos decirlo, un poco más eficientes. Adicionalmente, excretan amonio, que digamos que es un metabolito producto de la metabolización de la proteína del nitrógeno, que en términos energéticos es más económico, más barato excretar amonio que excretar urea, que el proceso de la excreción de la urea necesita unos pasos metabólicos adicionales en los cuales hay consumo de energía para generar ese metabolito. En cambio, los peces pues liberan directamente el amonio.
producto que es directo del metabolismo proteico. Entonces sale directamente ese metabolito. Entonces no hay, digamos, como pasos intermedios o intermediarios metabólicos. Adicionalmente, en términos ¿cómo decirlo? Del sostenimiento, pues, del cuerpo del animal, ellos no gastan energía. Caso contrario, los mamíferos, las aves, los mismos reptiles, los anfibios, ellos sí gastarían energía. ¿Por qué? Porque necesitan estar posicionados, su cuerpo necesita estar posicionado en el suelo. Y la actividad, pues, la sola actividad de estar de pie, un animal, ya implícitamente está asociada al gasto de energía. Los peces no gastarían energía en unas cantidades considerables en este aspecto, porque ellos flotan, ellos tienen una flotabilidad neutra. Entonces, el gasto energético en términos de estar posicionados es muy poco. Adicionalmente, los peces tienen una altísima eficiencia en términos de la utilización de la energía. Entonces, esa energía que ellos consumen a través del alimento, de la dieta, va a ser más, digámoslo así, más eficientemente depositada en los tejidos. Llámese, por ejemplo, deposición de tejido muscular, generación de gametos, reparación de tejidos, ¿no? Por lo tanto, los peces, ellos necesitarían aproximadamente, de una forma muy genérica, ellos necesitarían aproximadamente 10% menos energía de mantenimiento si lo comparamos con, por ejemplo, aves o mamíferos. Y peor aún, por ejemplo, ustedes saben que dependiendo del gasto metabólico, de esa intensidad, digámoslo así, del metabolismo, habrá mayor necesidad de mayores necesidades energéticas de mantenimiento. Las aves, comparativamente, por ejemplo, tienen unos gastos metabólicos más altos. Entonces los peces tendrían esa ventaja. Necesitan menos energía para mantener su metabolismo, dado pues digamos, esas características que hemos visto anteriormente. Pero los peces tienen no un problema, sino, digamos, es una particularidad pues de ellos como grupo. Ellos necesitan dietas altas en proteína, digamos, independientemente si se tratan de especies de hábitos herbívoros o omnívoros o carnívoros. En general, los peces todos tienen necesidades unas mayores necesidades de proteína si los comparamos con los mamíferos, con las aves. Por ejemplo, las especies de tipo netamente herbívoro tienen necesidades de proteína que pueden ir desde el 18 al 24%. Ya especies carnívoras tendrán obviamente casi duplicada esa necesidad de proteína bruta dentro de la dieta. Por ejemplo, una trucha necesita alimentos que le garanticen por lo menos 38-40% de proteína. Y dependiendo también de la fase en la cual estén los peces, ¿no? La fase de cultivo, tendrán mayores necesidades proteicas. Listo. En términos de la alimentación y la nutrición de los peces, hay unas etapas pues, que están asociadas al estudio mismo de esa nutrición y de esa alimentación, y que son muy importantes al momento, digamos, de desarrollar dietas o al momento de conocer las exigencias nutricionales de una especie, porque pues digamos los peces, a diferencia de las aves, de los mamíferos, en términos de producción, hay muchas especies que son utilizadas pues, con fines productivos. Aquí en Colombia, pues básicamente las que más se utilizan son tilapia y trucha, pero especies nativas nosotros tenemos una gran cantidad, inclusive tenemos una gran cantidad de especies que tienen un muy buen potencial productivo, a diferencia de aves y mamíferos que básicamente se utilizan en aves en
unas 3, 4 especies. En mamíferos pues se utilizan bovinos, ovinos, caprinos, cerdos, equinos también, perros, gatos. Los peces, pues digamos, tienen un abanico de especies mucho mayor. Entonces, dependiendo de la especie, de su hábitat, de su ecología, las relaciones ecológicas que establece con su nicho, con su ecosistema, ellos tienen variaciones en términos de la morfología y fisiología del aparato o el sistema digestivo. Y también esto está asociado al hábito alimenticio del pez, ¿cierto? Entonces tenemos que conocer también esos hábitos alimenticios, tenemos que realizar estudios sobre los hábitos y comportamientos alimenticios de los peces, pues para entender qué es lo que ellos consumen normalmente en su hábitat natural, para poder hacer un paralelo al momento de idear o formular una dieta para una especie determinada. Y obviamente, pues debemos hacer estudios sobre la ecología, ya les indiqué por qué, pues, las relaciones que establece el animal en su medio, incluyendo las relaciones del consumo de alimento en medio natural. Y también sobre las posibles técnicas de producción en un momento dado si estamos hablando de una especie nueva, ¿no? Una especie que tenga potencial o que querramos integrar a la piscicultura. Indispensable también realizar estudios sobre la utilización de los alimentos. Cada especie tiene sus particularidades, cada especie tiene sus exigencias nutricionales, sus particularidades en términos de la morfología, de su sistema digestivo, sus hábitos alimenticios y sus relaciones ecológicas. Entonces, tenemos que estudiar la atractabilidad y palatabilidad de ese alimento, que el animal acepte el alimento. Es indispensable, porque pues puede ser un alimento formulado excelentemente, que contenga todos los nutrientes, que se garantice el adecuado desarrollo del animal, pero si no es atractivo, si no tiene una, digamos, una adecuada palatabilidad, los animales no lo van a consumir. Y pues obviamente debemos hacer ensayos sobre consumo para determinar si esos animales efectivamente aceptan el alimento, lo consumen y lo están utilizando, ¿no? También el tiempo de tránsito gastrointestinal para determinar, entre otras, digamos, los índices de digestibilidad del alimento. También en los tiempos de retorno al apetito, ligado pues a las tasas de pasaje, a la absorción, a la digestibilidad del alimento mismo, y también los tiempos de vaciado gástrico, para determinar más o menos cuánto duraría ese alimento en ese tracto gastrointestinal, cuánto demora pues su proceso de digestión, absorción y pues la evacuación pues de lo que no se va a utilizar, para así poder determinar densidades energéticas, densidades proteicas, las densidades de los nutrientes y establecer pues digamos los tiempos entre alimentaciones, dependiendo pues la especie, ¿no? Indiscutiblemente tenemos que hacer pruebas de digestibilidad de los nutrientes que están presentes dentro de los alimentos o de las dietas que se vayan a formular para esas especies. También bases fundamentales para la nutrición y alimentación de los peces, estudios sobre las exigencias de los principales nutrientes en las especies. Van a variar, como les digo, la diversidad de peces es muy amplia y cada especie va a tener sus necesidades muy puntuales. También indispensable hacer estudios sobre el procesamiento de los alimentos y la elaboración de las dietas prácticas. ¿Por qué? Pues para determinar cuál va a ser la presentación adecuada para estos animales. ¿Será que es necesario dar un alimento que sea extruizado, un alimento que sea peletizado? Pues dependerá pues, de los hábitos inclusive del animal. Ustedes saben pues que la formulación de las dietas para cualquier especie animal se realiza o el objetivo es desarrollarlas a menor costo
el menor costo de producción, aquí también se hace eso, ¿no? Estudios sobre la formulación de dietas que lleven a dietas de menor costo. Y también tenemos estudios sobre el manejo de la alimentación, es decir, esos protocolos de alimentación en condiciones de cultivo. Es decir, verificar consumo, ingesta del alimento, frecuencia de las alimentaciones, es decir, el racionamiento del alimento, cuántas veces al día, y también esto asociado a la intensidad, densidad de siembra. Entonces, veamos, pues hay también factores que afectan las exigencias nutricionales en los peces. Es decir, los animales mismos, la especie, pues dependiendo de la especie, ellos tendrán unas exigencias muy puntuales, inclusive dependiendo de la fase del cultivo. Es muy diferente una dieta que está diseñada para alevinos a una dieta que está diseñada para animales en engorde, en ceba. Entonces tenemos indispensable tener en cuenta eso, la etapa de desarrollo de los peces. La temperatura del agua, como ya les había dicho yo, por ser animales ectotermos, lo que antiguamente se conocía como poiquilotermos, son animales que su metabolismo está directamente ligado a la temperatura del agua. Y pues obviamente un animal que tenga, pues, digamos, un metabolismo más activo va a necesitar consumir alimentos más frecuentemente, necesita el ingreso de energía, nutrientes. Entonces, la temperatura es un factor determinante en el consumo de alimento y, pues obviamente, en el mantenimiento de las exigencias nutricionales de los animales. También tenemos, pues, la estrategia de alimentación. Cuántas veces se les va a suministrar alimentos al día, qué tipo de dieta, el procesamiento de esa dieta, ¿no? También el balance de nutrientes que tenga la misma dieta o el alimento. Es decir, ¿será que esa dieta tiene un adecuado balance entre energía, proteína, aminoácidos, lípidos, ácidos grasos? Entonces hay que determinar pues ese balance adecuado de nutrientes dependiendo de la etapa de desarrollo de los animales. Calidad de los nutrientes, ¿no? Calidad de los nutrientes asociada a la calidad de los ingredientes que se están utilizando dentro de la dieta. Entonces, una dieta pues adecuada para el animal tendrá los nutrientes necesarios para el desarrollo de ese animal en condiciones óptimas dentro de su fase de desarrollo. También influyen las metodologías experimentales. Entonces, para la determinación de las exigencias nutricionales de los peces, pues se utilizan diversas técnicas o se elaboran, pensémoslo así también, dietas experimentales para efectivamente evaluar esas exigencias, analizar, evaluar y determinar cuáles serán las exigencias nutricionales de los animales. Entonces, para ello se utilizan también ensayos de digestibilidad de los alimentos, de las dietas, ¿no? Y pues tenemos ligado a esto, pues métodos estadísticos y parámetros de evaluación para determinar ya de una forma cuantitativa las necesidades nutricionales de los animales y determinar numéricamente, digámoslo así, eso es información numérica básicamente que se da, información cuantitativa de cuáles son esas exigencias por cada o para cada uno de los nutrientes. Puede ser proteína, lípidos, carbohidratos, aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas y minerales. Entonces, recuerden, para cualquier especie, independientemente si estamos hablando de peces, si estamos hablando de mamíferos, de aves, de porcinos, de la que sea, la nutrición es un factor clave y es un factor que para nosotros está determinando los índices productivos de esas especies. Es decir, recordemos, nosotros tenemos especies que explotamos con fines productivos, fines económicos, ¿no? Para generar algún producto
llámese carne, leche, huevos. Inclusive en el caso de los peces hay un valor extra que son los peces ornamentales, también se podrían considerar. Entonces, la nutrición es fundamental para mantener no solamente el estatus sanitario en términos nutricionales de la especie, sino también para que nosotros podamos conseguir los índices productivos esperados, ¿cierto? Entonces, siempre es la nutrición uno de los factores más importantes que están asociados a la productividad de cualquier especie animal. Entonces, diferentes sistemas dependen más o menos de una entrada directa de nutrientes o de un aporte. Y en el caso de los peces, de la producción natural. Y ustedes dirán, ¿por qué producción natural? ¿Y cómo así entra directa dependiendo de los sistemas? Lo que pasa es que en la piscicultura se pueden manejar diferentes sistemas de producción. Pueden manejarse sistemas de tipo extensivo, semi-intensivo, intensivo y superintensivo, que eso están muy asociados a las necesidades de los aportes de nutrientes, los aportes nutricionales de forma artificial, es decir, a partir de la dieta, del alimento balanceado o del aporte que hace el medio, es decir, el agua, esa producción primaria, esa producción natural del agua. Entonces tenemos, les voy a citar los dos extremos. El sistema extensivo, en el cual básicamente no se utiliza alimento balanceado, sino que es el agua, la producción primaria de los, digamos, estanques, de las lagunas, de los reservorios. Ellos son los que van, digámoslo así, alimentar a los peces a través de la red trófica que se establece en nuestros ecosistemas. El otro extremo son los sistemas de producción superintensivos, sistemas, por ejemplo, de recirculación, de restways, los sistemas biofloc, en los cuales hay una dependencia directa de la utilización de alimento balanceado. Es decir, el aporte nutricional, la entrada directa de nutrientes y energía se da por la utilización de alimentos balanceados. Entonces, esos diferentes sistemas van a depender más o menos de esa entrada de nutrientes, dependiendo si es del alimento balanceado o del aporte de la productividad primaria de la producción natural. Entonces, el control, el costo, depende de la intensidad de manejo. Aquí lo vemos. Alimentación extensiva, lo que les estaba comentando. El alimento, digamos, esa entrada de nutrientes y energía está directamente ligada al consumo directo a través del medio. Es decir, los animalitos comen larvas de insectos, comen cladóceros, comen copépodos, comen el alimento que tengan a disposición. La alimentación intensiva es una alimentación de alta calidad, pero no es completa. ¿Por qué? Porque muchas veces en los sistemas intensivos o semi-intensivos se utilizan alimentos que producen que generan las personas, digamos, a nivel, pensemos en una producción artesanal. Los animales se alimentan, digamos, también con subproductos, con alimentos de origen vegetal, con ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, es muy común ver que, digamos, las cachamas, por ejemplo, yo lo he visto, se alimentan con bore, las mismas tilapias. Inclusive he visto cachamas que les dan maíz en grano para que consuman. Entonces, es una alimentación en un momento dado puede ser de alta calidad, pero no es completa, porque completa quiere decir que reúna todos los ingredientes, todos los nutrientes que necesita el animal. Y en el caso de la alimentación superintensiva o en sistemas superintensivos de producción, el alimento es completo, porque, es un alimento que está formulado de tal modo que llena las exigencias de los animales dependiendo de su fase de desarrollo y que contiene todos los nutrientes pues, que garantiza que esos animales van a cubrir sus exigencias nutricionales. Es un alimento artificial, digámoslo así, entre comillas, ¿no? Artificial porque pues es elaborado por el hombre, no depende, digamos, del ambiente, pues del medio del animal para nutrirse, para alimentarse. Entonces, digamos que es un alimento en esos términos artificial porque, digamos, son ambientes artificiales que nosotros hemos modificado para la cría de estos peces
son ambientes en los cuales hay un control total, digamos, de la mayoría de los parámetros, y uno de ellos, pues, es la alimentación de los animales. Entonces, recordemos, en términos de los costos productivos, y esto también consideren ustedes también para cualquier sistema de producción, la nutrición, la alimentación es uno de los costos que tiene un mayor peso, ¿no? En caso de la acuicultura, dependiendo pues la especie, puede llegar a ser el 40, 60% de los costos finales de producción. Porque pues digamos los alimentos balanceados son alimentos, para nadie es un secreto, son alimentos caros, ¿no? Y si es un sistema de producción súper intensivo, pensemos en un sistema biofloc. Bueno, el sistema biofloc tiene una ventaja que es que los animales pueden aprovechar parte de los flóculos que están en el agua. Sí, después veremos eso cuando ustedes estén en sistemas de producción y yo les dé la clase de piscicultura. Dependiendo pues del sistema de producción, va a ser más dependiente de la utilización de balanceados. Entonces, si es más dependiente, aumentarán los costos de producción asociados a la alimentación. Si es menos dependiente, pues van a disminuir, obviamente. Entonces, la idea en términos de la acuicultura moderna es disminuir los precios de los balanceados o disminuir los costos asociados a la alimentación para que el negocio, digámoslo así, el sistema productivo sea más rentable. Para ello, pues, bueno, este es el objetivo, ¿no? Reducción de costos de producción para aumentar la rentabilidad, ¿cierto? Es decir, si usted invierte menos en nutrición, en alimentar sus animales, va a aumentar su productividad, es decir, reduce costos de producción y el valor, digamos, de su producto, usted lo fija, dependiendo pues también el mercado, pero digamos, no, ese costo final de su producto no se va a ver tan afectado. Ahí aumenta su rentabilidad y su productividad. Entonces, la idea es que esa reducción de costos de los alimentos balanceados se reduzcan principalmente la utilización de harinas de origen animal y se comiencen a involucrar la utilización de harinas de origen vegetal. Eso lo veremos un poquito más adelante. Bueno. Entonces, es importantísimo conocer las exigencias nutricionales de los animales, ¿cierto? En términos de que ya sabemos cuáles son los nutrientes, ¿no? Proteína, lípidos, carbohidratos, minerales, vitaminas, energía y también, ¿por qué no? En los casos de los peces, agua. Y las necesidades, pues, de los nutrientes que tienen las especies y dentro de una especie, de su fase de desarrollo, son supremamente útiles para evaluar el desempeño productivo de esos animales. Es decir, como ya les había mencionado, la nutrición está muy ligada a la respuesta productiva de los animales. Es decir, si usted nutre bien sus animales, si uno alimenta bien sus animales, pues, ¿qué se espera? Que esos animales respondan, generen esos productos que nosotros vamos a obtener de ellos o que esperamos obtener de ellos, ¿no? Y también pues tenemos asociados otros factores, también el factor manejo, que pues ahí está también involucrada la parte de los protocolos de alimentación. Tenemos también la parte genética. Entonces, animales que tengan una muy buena genética, si no están bien alimentados, pues obviamente ellos no la van a poder expresar. Ellos tienen una información genética que está ligada a la expresión de sus genes, ¿no? Entonces, si esos genes dicen que necesitan, entre comillas, digámoslo así, necesitan una buena fuente de proteína, una alta cantidad de proteína para poder depositar masa muscular, pues, y si nosotros no le brindamos pues ese nutriente, pues obviamente ellos no lo van a poder hacer. Bueno,
en términos de la nutrición y alimentación en la acuicultura moderna. Entonces, desde hace muchos años he sabido pues que en la acuicultura los niveles de inclusión de la proteína en la dieta influye directamente en el precio de esas dietas, de esos alimentos. ¿Por qué? Porque las dietas, pensémoslo así, las dietas de los peces están muy asociadas a la utilización de harina de pescado, que es una de las, digamos, de las fuentes de proteína, los concentrados proteicos más importantes en la formulación de dietas para peces, por ejemplo. Pero el precio de la harina de pescado es muy alto, es muy cara. ¿Por qué? Porque esa harina de pescado hasta hace unos años era directamente o era exclusivamente harina que se extraía a partir de la pesca de especies como la anchoveta, la anchova, que eran utilizadas tanto para extracción de aceite como para la formación de harina de pescado. Entonces era pesca que se realizaba en alta mar. Se extraían esos grandes bancos de peces precisamente para elaborar estos ingredientes, ¿no? Entonces, eso influía en el precio de esos ingredientes, de esa harina de pescado, de ese aceite de pescado. Entonces, eran muy costosos. Y digo eran porque ahora se están aprovechando, digamos, subproductos de la misma industria de la producción piscícola para elaboración de ese tipo de ingredientes. En el caso de harinas, por ejemplo, se utilizan, por ejemplo, subproductos del fileteo de la tilapia para hacer harina de tilapia, subproductos de la, de, la, de la industrialización de la trucha, por ejemplo, para elaboración de aceite de trucha, ¿no? Entre otros. Entonces, ahora se están evaluando dietas, se evalúa como en pruebas de crecimiento, desempeño, con un análisis económico de los resultados, en los cuales se incluyan ingredientes que puedan sustituir la proteína de origen animal, en este caso harina de pescado. Entonces, para disminuir precisamente el costo del alimento, ¿no? Entonces, es por eso que se hacen ese tipo de pruebas, para verificar si efectivamente están cubriéndose las necesidades nutricionales del animal, si hay una adecuada respuesta productiva por parte de los animales y si económicamente es viable la utilización de X o Y recurso. Adicionalmente, el agua de cultivo puede contribuir mucho o poco en llenar las exigencias nutricionales de los peces. Por ejemplo, en el caso de los minerales, el agua puede ayudar a cubrir las exigencias de minerales, de la mayoría de minerales del pez, que necesita el pez pues, para el mantenimiento de su homeostasis corporal. También, por ejemplo, el agua de cultivo, en el caso del sistema Biofloc, es un sistema en el cual hay unos flóculos flotando en la columna de agua, que esos flóculos son muy ricos en proteína, en lípidos, en minerales también, en vitaminas. El animal puede consumirlos y ayudarse, pues, en términos de su nutrición. ¿Listo? Aquí vemos un cuadro de comparando, pues, haciendo las recomendaciones para la alimentación de tilapia, dependiendo, pues, de su peso, digamos, de su fase de desarrollo. En gramos está ahí. De 1 a 5 serían básicamente alevinos. Solamente para que vean las tasas de alimentación en términos de la biomasa día. Se puede utilizar entre el 30 al 7% de la biomasa. Lo más común es utilizar un 12%, entre 12 y 8% de la biomasa día. Y el porcentaje de proteína en la dieta. Estos son considerando también dietas experimentales, dietas que han sido evaluadas. Proteínas de 50 a 35%. Entonces, como ustedes se están dando cuenta, son
dietas altísimas en proteína, pero lo más común en términos prácticos es que las dietas de alevinos, de tilapia, en esta fase la proteína está alrededor del 40, 42, 45%. En dietas de reversión o en dietas de alevinaje, pues son dietas, digámoslo, 38, 40% de proteína. Cuando los animales empiezan a crecer, digamos, por ejemplo, animales de 100, 200 gramos, ya la cantidad de alimento que necesita suministrársela a esos animales es mucho menor. Generalmente se utiliza entre el 3 y el 2% de la biomasa. Y dietas que contienen de proteína más o menos entre 24 y 34% de proteína, dependiendo pues la dieta misma. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los animales, dependiendo de su fase de desarrollo, van a tener necesidades nutricionales muy diferentes. Y solamente aquí estamos considerando un nutriente, que es la proteína, ¿cierto? Entonces, hablemos un poquitico acerca de los alimentos balanceados que se utilizan para peces, para tilapia. Para trucha también podría pasar lo mismo. Se recomienda que el alimento sea extruido. ¿Y por qué? Básicamente por los hábitos alimenticios del animal. La tilapia es un animal que consume alimentos principalmente en la parte superior de la columna de agua. Es decir, alimentos que estén flotando, ella los va a consumir. También puede pasar con la trucha, efectivamente pasa, o con la misma cachama, ¿no? Entonces, lo ideal es que ese alimento flote y esa flotabilidad que la da, ese procesamiento del alimento que es el proceso de extrusión. Entonces, eso ayuda a que el alimento sea muy estable en el agua, dure bastante tiempo en el agua y que flote. Adicionalmente, el proceso de extrusión al momento de esa cocción de los ingredientes, esa cocción de los ingredientes, hace que se expandan los almidones, se expandan, que digamos, esa expansión misma de los almidones ayuda a la flotabilidad del alimento y se generan, digamos, microporos en donde ahí se rellenan con aire y ayuda también, digamos, a la flotabilidad. Adicionalmente, el proceso de extrusión es un proceso que mejora sustancialmente la digestibilidad de los ingredientes que están dentro del alimento. Entonces, es un alimento que va a presentar mayores índices de digestibilidad en términos generales de todos sus nutrientes. O sea, aumenta la digestibilidad de la proteína, de los almidones. Adicionalmente, utilizar esta presentación en pellets extruidos, disminuye el desperdicio y mantiene el valor nutritivo del alimento. ¿Por qué? Porque es un alimento que va a ser más estable en el agua, puede permanecer en el agua más tiempo y no va a haber una pérdida de nutrientes, porque digamos, en esos pellets, por su conformación y por la liga que se le da a los ingredientes dentro del proceso de elaboración de esos pellets, hace que sean muy estables y no haya, digamos, por ejemplo, como están en contacto del agua, no haya lixiviación de nutrientes. Entonces, es otra ventaja, ¿no? Dentro del alimento, ya habíamos visto pues que en la clase de procesamiento lo ideal es que no haya muchos finos, es decir, polvo en el alimento, porque ese polvo está asociado a pérdida de la calidad nutricional del alimento, a pérdida de nutrientes. Entonces, lo ideal es que no haya más de un 3% de finos, es decir, de polvo. Y al ofrecer esos pellets flotantes, nosotros tenemos adicionalmente la oportunidad de verificar el consumo del alimento, ¿cierto? Podemos ver si los animales están consumiendo el alimento o no. Y pues además también podemos inclusive utilizar estrategias nutricionales o más que nutricionales, estrategias de alimentación, como puede ser el consumo ad libitum, es decir, alimentar los peces a saciedad.
Puede ser esa una estrategia, puede ser utilizar tablas de alimentación en las cuales se verifica el porcentaje asociado a la biomasa. Bueno, vamos a hablar un poquitico acerca de las características de la especie, pues en este caso de la tilapia, ¿no? La tilapia es un pez de aguas cálidas. ¿Qué quiere decir eso? Que es un pez que vive en, digámoslo así, en climas cálidos, en aguas donde, pues en climas donde las aguas predominantemente son cálidas. ¿Y cálidas qué quiere decir? Que es un animal que vive en un rango de temperatura óptimo, que está entre los 28, 27, 28 hasta los 32 grados más o menos. Entonces, es un pez que evolutivamente se desarrolló o que evolucionó en ambientes cálidos. Empezando, la tilapia es un pez exótico, no es un pez nativo, es un pez procedente de África, que evolucionó en lagos y ríos de África, pues que son los países o las zonas donde se desarrolla ese pez son principalmente áreas subtropicales, ¿no? Áreas cálidas. Es una especie, consideremos, pues, voy a hablarles de la tilapia que se produce aquí en Colombia, principalmente es tilapia plateada, que sería la Oreochromis niloticus, que es esa tilapia pues oscurita, grisecita que ustedes ven algunas veces, tilapia plateada, y tenemos la tilapia roja, que ella como especie no es una especie en sí, ella es un híbrido producto del cruce de varias especies de tilapia, de varias especies puras de tilapia, en la que tenemos la Oreochromis niloticus, la Oreochromis aureus, la Oreochromis niloticus aureus, Mozambicus y, si no me engaño, la Rendani. Entonces, es un tetrahíbrido, le dicen así, supuestamente. Entonces, es un híbrido que se desarrolló a través del cruzamiento de varias especies de tilapia, varias especies puras. Entonces, esas son básicamente las dos especies que se producen aquí en Colombia. Oreochromis niloticus y tilapia roja, o tilapia SP, Oreochromis SP. Esas dos tipos de tilapia son especies de hábitos omnívoros, es decir, es un animal cuando es, o en el caso de los peces, cuando es omnívoro, es un animal que tiene la capacidad de aprovechar ingredientes o alimentos de origen animal como de origen vegetal. Entonces, inclusive los diversas especies del género tilapia y del género Oreochromis se pueden clasificar como peces herbívoros, fitoplantívoros o también omnívoros. Entonces hay una gran diversidad de hábitos alimenticios. Entonces las tilapias consumen muchos o tienen la capacidad de consumir muchos recursos alimenticios que pueden variar entre zooplancton, insectos acuáticos, inclusive detritus del agua, recursos de origen vegetal, sedimentos en el estanque, en fin. Inclusive las tilapias pueden presentar canibalismo. No es muy marcado, pero lo pueden presentar. No es tan marcado como otras especies. Por ejemplo, las especies del género Bricon son especies muy, muy caníbales, principalmente en las fases iniciales del desarrollo, cuando están en su fase larvaria, al momento de abrir la boca, ya son muy carnívoras, pero muy caníbales. La tilapia puede presentarlo, pero no es tan marcado. Las tilapias, ellas también reingieren la materia fecal, pero principalmente cuando hay una alta escasez de alimentos en el medio. Es decir, cuando ellas se ven forzadas a tener este tipo de comportamiento, cuando el medio no les está ofreciendo los nutrientes o el alimento necesario para poderse mantener. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una especie que tiene una gran capacidad de aprovechamiento de recursos y es una especie, digámoslo así, entre comillas, muy recursiva. Hábitos alimenticios, entonces hay que hacer la distinción, ¿no? Una cosa es el género tilapia y el género Oreochromis,
y otra cosa es lo que nosotros normalmente conocemos como tilapia. A lo que nosotros le llamamos tilapia, es decir, esa tilapia plateada y esa tilapia roja, nosotros lo conocemos comúnmente así, tilapia, como tilapia, pero es equivocado porque ellas pertenecen al género Oreochromis. Hablando de géneros, hay géneros como el género tilapia propiamente dicho, que tiene especies que son macrófagas, que son detritívoras, que son herbívoras. El género Oreochromis tiene especies como Oreochromis niloticus, Oreochromis rendali, Oreochromis aureus, que son especies que pueden ser omnívoras o también micrófagas, o también que consumen zooplancton, que consumen también ingredientes de origen vegetal. Pero digámoslo, en términos generales, son más de tipo omnívoro. Entonces, veamos aquí pues un poquito acerca del tracto gastrointestinal de la tilapia y el de los peces en términos generales. El tracto gastrointestinal de los peces es, digamos, muy simple. Consta, pues, digamos, de la parte bucal, donde se encuentra, pues, la boca. Algunos peces tienen dientes, otros no tienen dientes. Y tiene, digamos, el esófago que comunica directamente la boca con el intestino. El intestino no tiene una división anatómica, inclusive histológica, tan marcada como en el caso de las aves, de los mamíferos, que se dividen en diferentes partes, inclusive en dos tipos de intestino delgado, intestino grueso. Bueno, en los peces básicamente es un solo tubo, que tiene, digamos, básicamente las mismas características anatómicas como histológicas. Es muy parecido, muy, 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 muy parecido en toda su, digamos, en toda su extensión. Entonces, pero sí se puede dividir en intestino anterior y en intestino posterior. Básicamente esa es la división que existe pues en los peces. En los peces no existe duodeno, no existe yeyuno, no existe ilio, no existe colon ascendente, nada, no existe nada de eso. Solamente intestino anterior, intestino posterior. Y pues, digamos, los peces tienen unas glándulas anexas, que sería pues el páncreas, que en los peces, digamos, es muy difícil de encontrar anatómicamente, histológicamente hablando, porque se puede encontrar difuso, no como un órgano, digamos, compacto, sino se encuentra difuso. Tenemos el hígado, y el hígado pues también tiene, la mayoría de las especies de peces, tiene pues la vesícula biliar donde se almacena la bilis, que es el producto que se sintetiza a nivel hepático, se almacena en la vesícula biliar. Básicamente esas son las dos glándulas anexas que tiene el tracto gastrointestinal en los peces. En la tilapia, en el caso particular de la tilapia, el intestino de la tilapia es muy, muy largo y eso está asociado directamente al hábito alimenticio del animal. En la tilapia, por ser un pez omnívoro, ese intestino necesita ser largo para poder aprovechar eficientemente los recursos alimenticios que consume el animal. Entonces, una tilapia más o menos de unos 25 centímetros, el intestino puede llegar hasta 1,50 m. Y peor aún, pensemos en un animal que es detritívoro, una cucha, por ejemplo, un bocachico. Ellos tienen intestinos que son muchísimo más largos, que pueden llegar hasta ser, bueno, en el caso de la tilapia, el intestino mide aproximadamente 6 veces el largo del animal. En el caso de un bocachico, en el caso de una cucha, puede llegar hasta 10, 12 veces el largo del animal, porque son animales o especies de peces que consumen recursos alimenticios muy pobres, consumen detritus, sedimentos del fondo, bueno, en fin. Son recursos que ofrecen nutricionalmente poca cosa. Entonces, necesitan un intestino extremadamente largo para poder aprovechar esos pocos nutrientes y para que el alimento esté durante un largo tiempo en contacto, el alimento, con la superficie de absorción intestinal. Hablemos un poquitico acerca de los nutrientes. Energía, la tilapia. En los peces,
el valor energético, o sea, uno cómo calcula la energía en los peces. Calcula principalmente como energía digestible. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué? Porque como los peces están en el medio acuático, medio impide hacer, por ejemplo, las mediciones de energía metabolizable, energía neta. ¿Por qué? Porque, digamos, es muy difícil medir cuáles son las pérdidas, digamos, por producción de gases en los peces. O es muy difícil medir las pérdidas energéticas por producción de orina en los peces. Entonces, ¿qué se hace? Principalmente se estiman esas pérdidas energéticas por la producción de heces. Entonces, del paso de energía bruta a energía digestible, ¿cierto? Entonces, ustedes siempre van a encontrar en la mayoría, de todos los libros o en los artículos, que la expresión de la energía va a ser como energía digestible. Los peces utilizan, en términos de la utilización de los nutrientes como sustrato energético, en orden de prioridad, para producir la energía, proteínas, posteriormente lípidos, o pues, podríamos colocarlos los dos en un solo bloque, proteínas y lípidos, y posteriormente utilizan los carbohidratos, es decir, los peces son muy eficientes en la utilización de la proteína como sustrato energético y los lípidos, y no tan eficientes en la utilización de esos carbohidratos como sustrato energético. Y eso está, eso está directamente ligado al ambiente en el que viven. Es decir, los peces, ellos por el ambiente acuático brinda una gran cantidad, digamos, de recursos nutricionales ricos en proteína. En el caso del zooplancton, del fitoplancton, es muy rico en proteína y en lípidos, no tanto en carbohidratos. Entonces, de ahí, pues, esas estrategias pues, que tienen los peces en términos de la utilización de los nutrientes como fuente de energía. La tilapia, por su parte, ella por ser una especie de características omnívoras, de hábito alimenticio omnívoro, ella puede utilizar más eficientemente los carbohidratos como fuente energética. Y pues las dietas que se formulan para tilapia, para peces en general, digamos, a excepción de los peces carnívoros, las dietas están voltadas a que la utilización de la energía o que los substratos energéticos sean principalmente, o la energía esté principalmente ofrecida por carbohidratos y por lípidos, principalmente por carbohidratos, porque son fuentes energéticas mucho más baratas si las comparamos con las proteínas o con los lípidos. Entonces, la tilapia tiene, digamos, la capacidad enzimática para poder utilizar los carbohidratos. Por ejemplo, tiene amilasas para poder utilizar el almidón. Entonces, la tilapia puede digerir más del 70% de la energía bruta que se encuentra, digamos, en fuentes de carbohidratos, como el almidón. Adicionalmente, hay una baja relación de energía-proteína. Entonces, aproximadamente de 8 a 10 kilocalorías de energía digestible por gramo de proteínas en la dieta están, pues, digamos, están asociadas, esas 8 o 10 kilocalorías están asociadas a las proteínas en la dieta, son las que necesitan los peces para, digamos, cubrir sus exigencias tanto energéticas como proteicas. Entonces, digamos, necesitan menos energía y menos proteína en un momento dado si lo comparamos con, pero aquí consideren la relación energía-proteína, si lo comparamos con animales terrestres que ya necesitarían, digamos, de 14 a 20 kilocalorías de energía digestible por gramo de proteínas en la dieta, y considerando esa relación energía-proteína. Entonces, digamos, los peces pueden llegar a ser mucho más eficientes en la utilización tanto de energía como de proteína. Y ya las necesidades energéticas en los peces van a depender directamente de la temperatura del agua, ya saben por qué,
de la fase del desarrollo, ya sabemos por qué, del tamaño del animal, de la actividad que tenga ese animal y también del estrés. En los peces y digamos que también en las otras especies, el estrés es un factor que desencadena una utilización de la energía, es decir, para los animales, para compensar un agente estresor, una situación que les genere estrés, gastan mucha energía. Entonces, el estrés mismo es un factor que desencadena una alta utilización de la energía. O sea, aquí vemos, esta tabla la saqué de las tablas brasileras de nutrición para tilapia. Energía digestible, tilapia, expresada en kilocalorías por kilogramo de alimento, ¿no? En reversión, es una fase del sistema de producción de tilapia en la cual los animales están muy pequeñitos, animales aproximadamente de 1 gramo, de 1 pulgada y de peso de 1 gramo. Son animales que necesitan una alta cantidad de energía, 4.000 kilocalorías por cada kilo de alimento. Después de la reversión, más o menos hasta los 100 gramos, son animales que necesitan aproximadamente 3.000 kilocalorías y por encima de 100 gramos son animales que van a tener necesidades muy próximas a las 3.000 kilocalorías. Y también la proteína, ¿no? Es lógico, ¿no? Animales pequeñitos van a necesitar más proteína si los comparamos con animales grandes. En reversión necesitan por encima de 40% de proteína y ya después de la reversión, entre, como ya les había dicho, 24, 28, 32 de proteína bruta. Ya la proteína digestible es la que realmente el animal va a aprovechar para sus procesos corporales, pues va a necesitar, si la comparamos, ¿no? Pues hay que hacer la salvedad que hay unas pérdidas por la excreción, por la misma, digamos, el mismo metabolismo de la proteína, hay pérdidas por la generación de amonio, ¿no? Entonces, el animal va a necesitar, si está pequeñito, más o menos 38% de proteína, y ya animales más grandes, más o menos 24% de proteína. Y aquí ya tenemos, pues, los aminoácidos, cuánto va a necesitar más o menos un animal en cada fase. Eso lo veremos un poquito más adelante. Entonces, es indispensable establecer las necesidades, las exigencias nutricionales óptimas para el crecimiento de los animales. Inclusive considerar la relación proteína-energía. Entonces, los niveles nutritivos del alimento deben garantizar para especies omnívoras como mínimo 25-45% de proteína bruta, esto dependiendo pues la fase de desarrollo del animal, y entre un 12 y un 16% de energía. Y ya les había comentado, las exigencias varían dependiendo del hábito alimenticio de la especie, ¿no? Ya especies carnívoras, pues obviamente van a tener unas necesidades de proteína mucho más altas, 45-55%, y de energía también. Pues para poder metabolizar toda esa proteína necesitan energía y a su vez para esa proteína pues va a generar energía. Necesitan más o menos 20-35% de energía. Entonces, cuando no existe esa relación óptima entre proteína y energía, pues vamos a tener directamente, se nos van a afectar los índices productivos. Entonces vamos a tener animales que van a tener bajas tasas de crecimiento, bajo rendimiento, bajas ganancias de peso, hay una mayor deposición de grasa visceral, principalmente cuando hay un desbalance, ya sea de proteína o de energía. Ustedes ya saben por qué. Proteína porque el animal, el pez, tiene la capacidad de utilizar y utiliza de hecho más eficientemente la proteína como sustrato energético. Entonces, si hay un exceso de proteína, pues va a haber en últimas un exceso de energía y esos excesos los vamos a ver en que el animal va a depositar más grasa visceral. Los peces no depositan grasa subcutánea, a excepción de algunas especies, ¿no? Pero, digamos, la tilapia ya deposita esos excesos de energía a nivel hepático y a nivel de la grasa visceral. Entonces, vamos a ver eh, mucha grasa visceral. Y también, digamos, en el caso si la dieta está mal formulada y tiene excesos de energía, es decir, mayor adición de carbohidratos o de
o de lípidos, digamos, dentro de esa dieta. También tenemos un problema, ¿no? Los animales cuando no reciben, digamos, esa cantidad adecuada de proteína o de energía, pues van a ser animales que no van van a presentar adecuadamente sus índices productivos, ¿no? Entonces, recuerden, inclusive también se nos pueden dar pérdidas de nitrógeno. Es decir, el nitrógeno que está en exceso, pues los excesos se van a excretar en forma de amonio. Y pues digamos, si hay un desbalance en términos de la proteína, hay un nivel muy alto de proteína en la dieta, pues básicamente se está excretando todo ese nitrógeno y son pérdidas económicas, porque ustedes ya saben, en la formulación del alimento, uno de los ingredientes que más valen son los ingredientes proteicos, ¿cierto? Entonces, pues nadie va a querer pues, que hayan pérdidas de nitrógeno. Quieres que ese nitrógeno se deposite se deposita a nivel de los tejidos, es decir, el animal forme músculo, ¿cierto? ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, dudas? No, por el momento no, pues. No, señor. Listo. Entonces, veamos a ver. Importancia de la relación proteína-energía. En los peces es muy importante, pues digamos que al igual que en las otras especies, ¿no? Una alta relación proteína-energía nos va a determinar una baja rentabilidad por el desperdicio de proteína, ¿cierto? Entonces, era lo que les estaba diciendo. ¿Por qué? Digamos, los alimentos proteicos, ellos generan una mayor excreción de amonio, ¿cierto? Es decir, ese nitrógeno que inicialmente se podría estar depositando en el tejido muscular, va a estar siendo excretado, ¿cierto? Entonces nadie quiere eso, ¿no? Pues eso son pérdidas económicas, básicamente. Se está perdiendo ese nitrógeno, se está desperdiciando, digamos, la proteína en términos de la producción de un metabolito, que es el amoníaco. Entonces, no queremos pues que suceda eso con nuestros animales. Adicionalmente, una parte de esa proteína dietaria, en lugar de irse a depositarse en los tejidos, en el músculo, porque básicamente si uno está criando peces es para vender carne, ¿no? Esa proteína se está destinando a la producción de energía. Entonces vemos que los animales no están depositando ese nitrógeno en sus tejidos, sino que están utilizando como un substrato energético. Entonces, básicamente, ¿qué está sucediendo? Se está desperdiciando la proteína, ¿no? Entonces, la idea es pues sustituir parte del aporte energético que puede hacer la proteína por los lípidos o por los carbohidratos. Y esto, pues, obviamente determinando si el crecimiento de los animales no se va a ver afectado, ¿no? Si no se ve afectado ese crecimiento, va a ser ventajoso. ¿Por qué? Por menores costos de la alimentación. Denme un segundito, aquí no me gusta utilizar esa palabra coste. Costo. Entonces, el alimento, digámoslo, saldría más barato, ¿no? Un alimento que se le incluye para balancear, digamos, esa relación entre la energía y la proteína, un alimento que contenga carbohidratos como base energética, pues va a reducir los costos por la utilización de proteína como sustrato energético. También vamos a tener menor contaminación del agua por amoníaco, y pues vamos obviamente a tener ahorro de agua, porque son sistemas en los cuales
supongamos, en un sistema en el cual hay un exceso de proteína, es un sistema en el cual va a estar constantemente contaminado con amoníaco. Entonces es un sistema que va a tener la necesidad de constantemente hacer recambios de agua. Si no hay contaminación excesiva por amonio, pues no habrá la necesidad de realizar esos constantes recambios de agua, por lo tanto va a haber ahorro de agua. Cuando la relación de proteína de energía es baja, la ingestión, digamos, del alimento mismo se detiene antes de que el animal tenga la oportunidad de tomar la suficiente cantidad de proteína. Es decir, el animal no va a consumir la proteína necesaria para poder suplir, por ejemplo, sus necesidades de crecimiento, de deposición de músculo, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues baja proteína, mayor energía, va a haber directamente un exceso energético que se va a expresar en una deposición de grasa visceral. Los excesos de energía, recuerden, el animal los expresa en la deposición de grasa visceral. Y pues obviamente va a haber menor crecimiento. ¿Por qué? Porque no hay la cantidad de proteína adecuada para que el animal pueda crecer. Y ahí tenemos esa relación proteína-energía en algunas especies de tilapia. Y la relación, ya sabemos, para el máximo crecimiento, esa relación disminuye con la edad. Es decir, animales pequeños necesitan que esa relación sea mayor, ¿cierto? Si los comparamos con animales de mayor edad. Entonces, veamos, por ejemplo, el ejemplo de oreoclones nilóticos. Y quien ha trabajado bastante con eso ha sido el Sayed. Con animales pequeñitos, de 1 gramo y un poquito, necesitan, ya sabemos, por encima de 40% de proteína. Y la relación en términos de la cantidad de energía que le aporte esa proteína en miligramos, relación miligramos kilocalorías, es de 110, ¿no? Entonces, pues a medida que el animal, aquí lo vemos claramente en la tabla, a medida que el animal va a crecer, la necesidad en términos de esa relación va a disminuir. Los animales pequeños van a tener una relación más alta si la comparamos con animales ya más grandes. Entonces, veamos la eficiencia de la utilización del alimento, considerando la proteína y la energía dietaria por parte del pez, el pollo y pues, el ganado vacuno. Entonces, ya sabemos, las dietas de los peces tienen mayor cantidad de proteína, sí, eso es cierto. Inclusive mayores cantidades de energía y mayores relaciones energía-proteína. Perdón, es al revés. La relación energía-proteína de los peces es menor si lo comparamos con el caso del pollo, de las aves y el ganado vacuno, que ellos necesitarán, digamos, mayor energía y proteína. Pero para el caso de la ganancia de peso, los peces son mucho más eficientes, es decir, utilizan esa proteína y esa energía más eficientemente para ganar gramos por cada gramo de alimento consumido. El pez, entre más cercano a 1 sea ese valor, indica una mayor eficiencia. El pez es el que está más cercano a 1, 0.74. Posiblemente el pollo que está prácticamente 0.50. Pero el pez es el más cercano, es decir, utiliza de una mejor manera la energía y la proteína que está contenida en ese alimento por cada gramo de alimento, ¿cierto? Consumido, es decir, cada gramo ganado. Y la eficiencia, el pez la utiliza muchísimo más eficientemente. El pez, la proteína, cada gramo que consume, lo puede utilizar de mejor forma, ¿no? Tanto como para la deposición de proteína muscular, proteína corporal y reparación de tejidos, como para la producción de energía en un momento dado. Ganancia de proteína, lo mismo, entre más cercano a 1, mejor, más eficiente el animal. El pez tiene entre 0.36, 0.4, el pollo más o menos 0.33, el bovino 0.15. Y en términos de la energía, gramos de energía que puede aprovechar, que está aprovechando el animal, digamos, para depositar también tejido, en términos de, aquí lo calculan, pues para los peces está equivocado, ¿no? Es energía digestible, para los
pollos y los bovinos sí puede ser energía metabolizable. El pez es mucho más eficiente a todas luces, 47 gramos por cada, digamos, gramo de proteína que pueda estar utilizando. El pollo 23 y el vacuno 6. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de los carbohidratos. Como tal, no existe un requerimiento de carbohidratos, ¿cierto? Independientemente de la especie. Y la principal función es ser utilizado como fuente energética y fuente energética barata. Inclusive los carbohidratos, algunos sirven como participan en la síntesis de otros nutrientes. Los carbohidratos no son esenciales en los peces, pero son una fuente de energía muy barata que puede sustituir otras fuentes como la proteína o los lípidos. La cantidad máxima que puede aceptar varía dependiendo de carbohidratos, varía de la especie, varía entre una especie y otra. En general, especies de tipo con hábito carnívoro aceptan menos carbohidratos que especies omnívoras o herbívoras. El tipo de carbohidrato es más importante que la cantidad, es decir, es más importante la calidad que la cantidad. Entonces, es mejor utilizar almidones, polisacáridos, o inclusive también monosacáridos, que la misma fibra. Los peces tienen una limitada capacidad para utilizar la fibra. Entonces, es mejor utilizar almidones que utilizar, por ejemplo, fibra. Digamos, una especie que puede utilizar, o especies que puedan utilizar la fibra eficientemente son las especies principalmente herbívoras. Por ejemplo, la carpa herbívora, la misma cachama, puede utilizar mucho mejor la fibra. ¿Y qué fuentes encontramos? Puede ser natural, de, digamos, contenido en los alimentos o agregado. La inclusión de carbohidratos en las dietas de tilapia puede ser relativamente alta, puede ser del 25 al 30%. Se pueden incluir también otros carbohidratos, puede ser, por ejemplo, monosacáridos como la glucosa, pero los peces tienen poco control sobre los niveles de glucosa sanguínea. Entonces, después de la ingestión de la glucosa, los niveles en la sangre en los peces suben muy rápidamente, pero se demoran en bajar, digamos, permanece esa glucosa activa, ¿no? Caso contrario, lo que sucede en los mamíferos, cuando los niveles suben en la sangre, cuando los niveles están altos en la sangre, rápidamente bajan porque van a los tejidos, ¿no? Son utilizados a nivel celular de una forma muy rápida. Es por eso que los animales también, y esto está muy relacionado también con el metabolismo basal de los animales, mantenimiento basal, los animales terrestres, digámoslo así, ellos tienen un metabolismo más acelerado, necesitan consumir alimento constantemente y necesitan mantener los niveles de glucosa sanguínea constantes, digámoslo, a lo largo del día. Los peces no tanto. Los almidones son una fuente de carbohidratos dietarios, digámoslo, baratos, y ayudan también a dar estabilidad a la dieta. Ya vimos por qué. A la expansión misma de los almidones ayudan pues a que flote, por ejemplo, el pellet y a que y el proceso de extruizado ayuda pues a que esos almidones sean mucho más digestibles. Inclusive también pueden mejorar la palatabilidad de la dieta. La fibra tiene directamente una influencia sobre la digestibilidad de las dietas, también sobre la tasa de pasaje intestinal y la morfometría intestinal. Es decir, dietas que son muy altas en fibra dietaria, son dietas menos digestibles que aumentan la tasa de pasaje intestinal y que aumentan el tamaño del intestino, es decir, el intestino tiene la tendencia a volverse más largo, más grande. ¿Por qué? Porque está influenciado por esa cantidad de fibra, porque por ser digamos, un recurso, digamos, un nutriente que tienen unos procesos digestivos más complejos, entonces tiende a durar más tiempo en el intestino, ¿no? Entonces también la fibra puede alterar inclusive el contenido de lípidos en la carne. Lo ideal es que en dietas para tilapia, por ejemplo, el nivel de inclusión de fibra no supere un 5%.
porque niveles altos de fibra reduce el uso mismo del alimento y la digestibilidad del alimento. Y niveles superiores al 10% reducen la utilización de la proteína. Proteína, vamos a hablar un poquito de proteína. Las exigencias varían o de acuerdo a contenido energético de la dieta, el estado fisiológico del animal en relación a su tamaño y su edad. También algunos factores ambientales, principalmente digamos, la calidad del agua y la temperatura del agua, la calidad misma de la proteína y la ingesta de alimento. ¿Para qué se utiliza la proteína en el caso de los peces? Igual que los otros animales. Reparación de tejidos, de enzimas, mantenimiento de esos tejidos, mantenimiento del cuerpo del animal y formación de tejido nuevo. La proteína puede ser utilizada como una fuente energética si no tiene una composición correcta. Si esa proteína, digamos, no tiene un adecuado balance de aminoácidos. Entonces, son proteínas que no son eficientes y se irían más como para, digamos, la utilización como substrato energético. Adicionalmente, ustedes ya saben que la proteína necesita de energía para poder ser metabolizada. Y bueno, ahí ya a modo de recorderis, ¿no? Dependiendo del estado fisiológico del animal, del peso del animal, necesitaremos pues una cantidad de energía bruta o proteína cruda dentro de la dieta. Animales pequeñitos, ya sabemos, necesitan más proteína si los comparamos con animales grandes, por ejemplo, animales de 250 gramos o animales que van a la talla comercial, es decir, de 300, 350 gramos, necesitan entre 24 y 30% de proteína. Los animales chiquiticos, por encima de 40% de proteína. Y aquí la tablita, pues básicamente dice lo mismo. En el caso de los reproductores, pues hay que hacer una salvedad. Los reproductores, esa tabla está equivocada. Los reproductores no necesitan de 40 a 45% de proteína. Ese exceso de proteína se va a ver directamente asociado a deposición de grasa visceral y a problemas reproductivos. Los reproductores tienen exigencias de proteína que pueden estar entre el 28, 32% de proteína más o menos. Por lo tanto, no existen exigencias de proteína, pero sí exigencias de aminoácidos. Y eso también para las otras especies animales. Entonces, la proteína que es contenida en la dieta, en el alimento, puede ser catabolizada, ¿cierto? Ustedes ya saben, a través de los procesos metabólicos. Y puede ser utilizada como fuente energética, como un substrato para la formación de lípidos, inclusive carbohidratos, o también para ser utilizada como un sustrato para la reparación de las proteínas corporales. La tilapia, en términos generales, logra unas mayores o unas mejores tasas de crecimiento con niveles proteicos que van entre el 25, 24, 25% a niveles muy cercanos al 50%. Esto dependiendo de la fase de desarrollo del animal. En la producción comercial de tilapia se utilizan dietas, ya lo vimos, que van entre el 24 al máximo 45% de proteína. Y en este caso entraría pues un ingrediente a jugar un papel muy importante, que es la harina de pescado. Es la fuente proteica por excelencia, la fuente proteica ideal para dietas para peces. Además, porque pues obtiene un adecuado balance de aminoácidos, ¿no? Además es un alimento muy palatable y tiene una adecuada cantidad, pues digamos, concentración de nutrientes también, de energía, de ácidos grasos esenciales, de minerales, vitaminas y de aminoácidos. Entonces, en el caso de los peces, el nitrógeno ingerido puede irse para procesos de mantenimiento, para excreción, el nitrógeno fecal o el nitrógeno que es excretado a través del amonio, y también la mayor parte es el nitrógeno que va a la síntesis de proteínas, reparación de proteínas corporales.
Pero también hay una parte que va al catabolismo de aminoácidos, que también es perdido a través de la excreción de ese amoníaco, perdón, aquí era nitrógeno fecal, nitrógeno que no es absorbido, y otro es el nitrógeno que va por difusión a través de las branquias y de la orina. Los peces eliminan los excesos de nitrógeno en forma de amonio, ¿cierto? A nivel de las branquias y por la orina. Entonces, veamos unas tasas de excreción de amonio. Ese TAN quiere decir nitrógeno amoniacal total, digamos el nitrógeno que está asociado a la producción de ese metabolito del amonio. Entonces, pues la sigla en inglés, total nitrógeno amoniacal total. Las tasas de excreción de ese nitrógeno en tilapias alimentadas con diferentes niveles de proteína cruda, proteína bruta. Si ustedes se dan cuenta, a medida que aumenta la cantidad de proteína dietaria, obviamente se nos va a aumentar la tasa de excreción de ese nitrógeno amoniacal. ¿Por qué? Porque hay una mayor cantidad de proteína circulante a nivel corporal del animal y los excesos pues, de proteína nos van a determinar que va a existir una mayor tasa de metabolización de esa proteína y por lo tanto una mayor tasa de producción de ese metabolito que va a ser el amonio y que obviamente va a ser excretado. Pero también está directamente pues asociado a la ganancia de peso del animal. Entonces, dietas que son muy bajitas en proteína, pues el animal va a ganar menos peso día en términos de gramos día, ¿no? Versus dietas que tienen mayores tasas de o mayores niveles de inclusión de proteína dietaria. Y aquí tenemos pues los requerimientos de aminoácidos esenciales por parte de la tilapia. Entonces, indispensable que ustedes siempre consideren, la lisina es un aminoácido, lisina y metionina, son indispensables en las dietas, no solo de tilapia, sino también de aves, por ejemplo, de cerdos. Todos los aminoácidos son indispensables, se necesitan todos, pero hay unos que son críticos, en el caso de la lisina, metionina, la misma treonina. Entonces, su porcentaje en relación a la dieta, a la proteína dietaria, la lisina 5%, metionina 2.68, 2.70, treonina 3.75. Y eso en relación a la cantidad que tiene que estar en la dieta, la lisina 1.43, por encima, pues, digamos, de la cantidad necesaria, ¿no? Metionina 0.75, treonina 1.05. Entonces, también es importante considerar las necesidades de aminoácidos azufrados, la cistina, fenilalanina, todos son indispensables, ¿cierto? Entonces, aquí solamente para que ustedes tengan en presente esta tablita, puede variar también dependiendo del estado de crecimiento del animal, ¿no? Y aquí lo vemos. Entonces, esta tabla ya la hemos visto. Por ejemplo, lisina, en reversión. Los animales obviamente van a tener unas necesidades más altas de lisina, 2.20%. Y en animales adultos, pues se disminuye ya, 1.38, o animales con pesos superiores a 100 gramos. Veamos la otra que les había mencionado, la metionina, por ejemplo, 0.75 versus 0.47 para un animal ya de mayor peso. Metionina cistina, que es una relación muy importante, lo mismo fenilalanina tirosina. Metionina cistina 1.32 y 0.83 para animales ya más grandes. Fenilalanina tirosina 2.38 versus 1.50. Si ustedes se dan cuenta, pasa muy parecido con la proteína. A medida que el animal va creciendo, las necesidades de proteína, tanto proteína como aminoácidos, van disminuyendo. ¿Por qué? Y eso es lógico. Es precisamente por el proceso de crecimiento de los animales. Los animales que están pequeñitos, ellos necesitan proteína para comenzar a estructurarse corporalmente, sus tejidos. De ahí que necesiten esa cantidad de proteína tan alta, ¿no? Ya un animal pues, que alcanza el peso adulto, un animal
de mayor peso, pues digamos, entre comillas, ya está estructurado en términos corporales, lo que necesita es proteína y aminoácidos de mantenimiento para mantener su cuerpo, digámoslo así. Harina de pescado es un ingrediente supremamente bueno, excelente, en términos de su aporte proteico y de aminoácidos y también inclusive de lípidos, pero es un alimento muy costoso, un ingrediente muy costoso. La idea es que en términos de piscicultura y la formulación de las dietas, se sustituya esa harina de pescado por otros ingredientes, principalmente por fuentes de origen tanto animal como vegetal. Ahorita la tendencia es a utilizar muchísimo la harina de soya, es una muy buena fuente de proteína, pero es deficitaria principalmente en los aminoácidos azufrados. Y además tiene menores contenidos de energía digestible, calcio y fósforo. Cosa que no sucede con la harina de pescado, que es, digamos, la proteína ideal para ser utilizada en dietas para peces, inclusive también para pollos, para cerdos. Es muy bueno este ingrediente. Otros sustitutos, por ejemplo, de origen animal, harina de vísceras de pollo, harina de carne, harina de carne y huesos. Sin embargo, allí ya habrá variaciones en términos del balance de aminoácidos, de ese perfil de aminoácidos, dependiendo pues de la proteína que va a ser utilizada en la dieta. Por lo tanto, digamos, pensémoslo así, la harina ideal que presenta el mejor perfil de aminoácidos para los peces es la harina de pescado. La utilización de esos sustitutos hace indispensable la utilización de aminoácidos sintéticos para balancear ese perfil de aminoácidos. Es decir, para que la proteína dietaria tenga el correcto balance de aminoácidos que puedan ser utilizados por el animal. Y tenemos aminoácidos esenciales en los peces y que también son esenciales también en otras peces: arginina, fenilalanina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano y valina. Y en los peces, al igual que las otras especies, lisina y metionina son aminoácidos limitantes por excelencia. La exigencia promedio de lisina en la tilapia está alrededor del 5.8-6% de la proteína cruda. Entonces, está visto pues en forma experimental y práctica que la suplementación con lisina mejora los índices productivos en la tilapia, ganancias de peso, conversiones, aumenta la retención de nitrógeno y disminuye la deposición de lípidos, grasa visceral. La metionina es limitante en raciones que están basadas en soya. Es por eso que se utiliza, digamos, la suplementación con aminoácidos sintéticos. Las exigencias de metionina cistina aproximadamente están muy cercanas al 60% de la exigencia de lisina. Es decir, si la exigencia de lisina es de 1, digámoslo así, la exigencia de esa metionina cistina tiene que ser de 0.6. Entonces, y además, como mínimo debe ser de 0.54 de la cantidad de metionina dentro de esa exigencia de metionina cistina. La suplementación con metionina también mejora los índices productivos, ganancias de pesos, conversiones, deposición de proteína. Y también hay que tener presente que en los peces, en la tilapia, la treonina es un aminoácido limitante y las exigencias están aproximadamente en torno al 70% de la exigencia de lisina. Es decir, si la exigencia de lisina es 1, la exigencia de treonina va a ser de 0.7. Aquí vemos pues las tablas mostrando la primera tabla, la tabla que dice 12 y la tabla 13, ya la hemos visto. La tabla 12 es la composición de aminoácidos esenciales y no esenciales, incluyendo cistina y tirosina, como porcentaje de la proteína y la relación del aminoácido versus la lisina. Siempre la lisina es el aminoácido de referencia. ¿Y dónde se encontró eso? A nivel corporal, en el filete, en tilapia del Nilo. Entonces ahí vemos, lisina siempre va a tener una mayor exigencia, ¿no? Porque es el aminoácido que va a ser directamente utilizado para la síntesis proteica. Entonces ahí vemos que en términos de aminoácido versus lisina se va a utilizar un 100
por 100, es decir, toda la lisina se va a utilizar. Y aquí vemos los otros aminoácidos referencia, por ejemplo, la treonina, perdón, la metionina, 30% más o menos en esa relación, o 30 veces, pues 30 partes pues, de metionina. ¿Qué otro les habían comentado? Yo, la treonina, 55, isoleucina, 55, aquí hay otro importante, la leucina, 94. Eso para el caso de los aminoácidos esenciales, los aminoácidos no esenciales. Vemos que ellos se van a utilizar inclusive el ácido aspartico, ácido glutámico, en mayor cantidad, sobrepasan las necesidades pues, de lisina, pero porque son aminoácidos que intervienen, que son intermediarios metabólicos. Digamos, intervienen también en la parte de síntesis de carbohidratos, entonces son aminoácidos que se utilizan muchísimo. Son por su papel como intermediarios metabólicos. Y tenemos, pues, digamos que las necesidades de esos aminoácidos van a variar muchísimo, siempre tomando como referencia el aminoácido lisina, ¿no? Lípidos. En los peces tienen dos funciones principales. Substrato energético, como substrato para la obtención de energía metabólica, de ATP, y también como una fuente de ácidos grasos esenciales que son fundamentales para el adecuado crecimiento de los peces. Ustedes ya saben que en términos energéticos, eso lo vimos en la clase de energía, los lípidos son el recurso, o digamos el nutriente que tiene, digamos, el mayor aporte energético. Entonces, los lípidos pueden aportar energéticamente hasta 2.25 veces más energía que la misma proteína. Entonces, recuérdenlo, son como recurso energético el que más aporta, ¿no? La tilapia utiliza muy eficientemente los lípidos cuando son utilizados como substrato energético, ¿no? Como fuente de energía. Adicionalmente, los lípidos nos van a optimizar el uso de la energía para la deposición de otros nutrientes, en este caso, la proteína. Entonces, si en la dieta se incluyen lípidos adecuadamente y carbohidratos adecuadamente, la proteína va a ser utilizada para lo que debe ser utilizada, para deposición a nivel corporal. Hay un problema con los peces de agua dulce. Los peces de agua dulce, ellos no tienen la capacidad para sintetizar los ácidos grasos de serie omega 6 y omega 3 principalmente. Ellos no las sintetizan, ¿cierto? Ellos los pueden formar a partir de otros precursores, pero no los sintetizan. Principalmente estamos hablando del ácido linoleico y el ácido linolénico. Y entonces, esos ácidos grasos son esenciales, tienen que ir incluidos dentro de la dieta de estos peces. Entonces, la tilapia necesita aproximadamente 0.5, 1% de ácido linoleico y linolénico. Y que, digamos, las fuentes lipídicas que se utilicen en las dietas influencian, pues, esas concentraciones de esos ácidos. Inclusive también influencian la composición corporal del animal, las lipoproteínas plasmáticas y las funciones inmunológicas. Entonces, se ha demostrado que la suplementación con ácidos grasos de esa serie omega 3 y 6 mejoran los desempeños productivos, inclusive también los rendimientos reproductivos, generando, digamos, principalmente en el caso de las hembras, gametos de mejor calidad. Influye también obviamente en el metabolismo lipídico, en la composición lipídica y proteica del corporal. Es decir, la inclusión de esos lípidos va a ser, digamos, incluimos esos lípidos, esos ácidos de la serie omega, si lo incluimos en las dietas, eso se va a ver reflejado en la calidad de los filetes, por ejemplo. Filetes enriquecidos con ácidos grasos omega 3 y 6. Es decir, y también cambia la proteína corporal, el perfil de ácidos grasos de ese filete. Los
ácidos grasos poliinsaturados, los famosos PUFAs, están directamente asociados a las mortalidades larvarias cuando hay deficiencia de esos PUFAs. Por lo tanto, los PUFAs tienen que ser incluidos en las dietas de larvas, dietas de reversión, en este caso, del 1 al 2% para evitar precisamente esa mortalidad. Inclusive se pueden incluir esos PUFAs en las dietas de reproductores para que haya una transferencia materna de esos ácidos grasos hacia los ovocitos al momento de la vitellogénesis, que es cuando se están formando los ovocitos y se están formando esas reservas dentro del ovocito, perdón. Entonces, la vitellogénesis en la formación de los gametos femeninos no es otra cosa que la acumulación de reservas que van a ser utilizadas posteriormente por la larva. Entonces, una de ellas es la acumulación de reservas de ácidos grasos. Bueno, listo. En términos de las exigencias lipídicas, la tilapia van en torno del 4 al 6%, como máximo un 10%, para evitar los problemas que ya hemos visto previamente, principalmente los excesos de energía y deposición de grasa visceral, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los lípidos en los peces? Se pueden utilizar, ya vimos, como fuente energética, como sustrato energético, como reserva también, en términos de la deposición de grasa visceral, pero también son un vehículo para las vitaminas liposolubles, ya sabemos cuáles, A, D, E, K. Ayudan también al mantenimiento y mantener la integridad de las membranas celulares y nos ayudan en términos del ahorro de la proteína, porque esa proteína no va a ser utilizada como sustrato energético, sino va a ser utilizado pues el lípido. Excesos de lípidos, ya sabemos, principalmente problemas metabólicos. Hay un problema, una patología muy común cuando hay excesos de lípidos o cuando se utilizan fuentes lipídicas de mala calidad, lípidos rancios, que es la esteatosis hepática. ¿Y qué es eso? Que hay un aumento de la deposición de esos lípidos a nivel del hígado. Entonces si ustedes hacen un corte histológico de ese hígado de un animal que está siendo alimentado con exceso de lípidos o con lípidos rancios, con altos índices de peróxidos, esas hepatocitos, que son las células que constituyen, pues, digamos, el tejido hepático, los hepatocitos están dentro de su citoplasma, contienen una gran cantidad de lípidos. Ustedes lo pueden ver en forma de goticas. Y eso disminuye la cantidad, digamos, el área, pues, que tiene la célula para realizar sus funciones metabólicas. Recuerden que el hígado actúa como una central metabólica a nivel corporal. Entonces, el hígado pierde funcionalidad, digámoslo así, pierde la capacidad para poder metabolizar no solamente los lípidos, sino también cualquier otro producto. Y son animales que normalmente, en términos macroscópicos, ese hígado se ve aumentado de tamaños, cambia la coloración del hígado, se vuelve, digamos, con una coloración más amarillenta, y, digamos, son animales que posteriormente tienen serios problemas metabólicos. Digamos que en el caso de la tilapia, por la tilapia tener un ciclo productivo tan corto, básicamente la tilapia sale a mercado entre 5 o 6 meses, los animales no van a morir por causas de esa esteatosis hepática. Pero si se dejaran esos animales un mayor tiempo, digamos 9 meses, un año, es muy probable, que esos animales mueran a causa de esa esteatosis, derivada pues de la excesiva cantidad de lípidos dietarios. Adicionalmente, aumenta la deposición de grasa visceral, hay contaminación en el agua por lixiviación de esos lípidos que están pues en el alimento, y digamos que la deficiencia de lípidos
afecta el crecimiento, inmunosuprime a los animales y disminuye, digamos, la utilización o afecta la utilización de la proteína. Es decir, la proteína va a ser utilizada como un substrato energético y no como un substrato para deposición de tejidos corporales. Entonces aquí vemos pues algunos, algunos ácidos grasos, los ácidos grasos esenciales principalmente y la energía pues asociada, ¿no? Los lípidos crudos, ya les había dicho, entre rango entre 4 o 6%, si no estoy mal, pero máximo un 10, máximo un 15% para evitar ese tipo de problemas. Ácidos grasos esenciales, tenemos los de la serie omega 6 y 3 y 6. El rango va entre 0,5 y 1%, siempre. Ya sabemos, carbohidratos, la tilapia puede utilizar hasta 35, 40% de carbohidratos máximo. Fibra cruda, lo ideal es no utilizar más del 10%, 8-10%. Y la relación proteína-energía, expresada en miligramos por kilocalorías, de 110 a 120. Listo. Minerales. Yo les había comentado pues que los minerales, las exigencias mismas de minerales que tiene el animal, el pez, pueden ser cubiertas a través de la absorción bucal, a través del epitelio bucal, a través de las branquias, absorción branquial, y a través de la absorción dérmica, a través de la piel. ¿A partir de dónde? De los minerales que están disueltos en el agua, minerales presentes en el medio. Principalmente, ¿cuáles? Calcio, magnesio, sodio, potasio, hierro, zinc, cobre y selenio. El calcio se absorbe principalmente a través de las branquias de la piel, entre un 65 y un 80%. En las raciones, ojo, en las raciones que tienen inclusiones de altas cantidades de proteína animal, ya se exceden por mucho las exigencias de calcio y de fósforo. Y aquí máximo, calcio, 0.7, fósforo mínimo, 0.8 a 1. Entonces, de esos macroelementos, ¿no? Entonces, dietas que contengan harinas de pescado, harina de sangre y hueso, harina de carne y huesos, harina de carne, pues ya esas exigencias de calcio y fósforo ya están cubiertas totalmente. Los excesos de calcio tienen un problema que interfieren con la disponibilidad de otros minerales, como el zinc, el magnesio y el hierro. Las exigencias básicamente son muy bajitas, están en torno de 5%, 0.04 a 0.5%, y el fósforo, las fuentes de mayor disponibilidad para los peces son el fosfato monocálcico y el fosfato bicálcico. Fósforo aumenta, la retención de ese fósforo aumenta con la concentración dietaria, sin influencia directa pues, del nivel del calcio en la dieta. Es indispensable, al igual que el calcio, para el crecimiento y la estructuración del sistema óseo de los peces. La disponibilidad también, ojo, esto es muy importante, y principalmente en monogástrico, ¿no? La disponibilidad de ese fósforo en los ingredientes de origen vegetal está asociada, o está más bien, digamos, limitada a la presencia del ácido fítico, a los fitatos, ya que los monogástricos, ellos no poseen una enzima especializada para liberar ese fósforo de ese ácido fítico. Por lo tanto, los alimentos, las dietas generalmente se les suplementa con enzimas, con fitasas. Entonces, no se puede, no tienen la capacidad para separar el fósforo de la molécula de fitato. Entonces, se utilizan fitasas exógenas y también probióticos, porque los probióticos, esos microorganismos, los lactobacilos principalmente, tienen fitasas bacterianas que tienen la capacidad para catalizar esa reacción y mejorar la disponibilidad del fósforo dietario. Entonces, ojo, suplementación con fitasas aumenta la disponibilidad, digamos, a biodisponibilidad, no solo del fósforo, sino también del calcio, del zinc, del magnesio y del manganeso, mejorando también la digestibilidad de las proteínas, de la energía bruta,
lo cual permitiría en un momento dado disminuir las inclusiones de fósforo inorgánico, que en este caso serían, por ejemplo, el fosfato monocálcico y el fosfato bicálcico. Cobre tiene exigencias muy pequeñitas también, de 3, perdón. En un segundito, que aquí se me salió esta cosa. El cobre, vamos en el cobre, ¿no? Exigencias muy bajitas, de 3 a 5 miligramos por cada kilogramo. Los peces, ojo, ellos son muy sensibles a la cantidad de cobre disuelta en el agua. Puede ser inclusive muy tóxico en un momento dado. Niveles de cobre que están más o menos en 1 miligramo por cada litro en forma de sulfato de cobre puede ser muy tóxico, mortal, aumenta la mortalidad. Entonces, ojo, la cantidad de cobre no debe exceder el recomendado, ¿no? Está al máximo unos 5 miligramos. El zinc también, exigencias muy bajitas, hasta 30 miligramos por cada kilogramo de alimento. Se utilizan, cuando se utilizan esos ingredientes purificados principalmente, y la biodisponibilidad está o se reduce o se limita cuando se forman complejos con los fitatos, es decir, los fitatos no solamente ligan el fósforo, sino también otros minerales, como en este caso el zinc. Y cuando se forman, peor aún, cuando se forman esos fitatos de calcio o fosfato tricálcico en las dietas que contengan ingredientes naturales. Concentraciones por encima de 1 gramo o de 1000 miligramos interfieren directamente con el metabolismo del cobre. Y la exigencia para ganancias de peso óptimas en tilapia está alrededor de 79.5 miligramos de zinc por cada kilogramo presente en el alimento. Hierro también. La dieta cubre las exigencias y las exigencias de mantenimiento son muy bajitas, 60 miligramos. Magnesio, dieta, también cubre las exigencias. Bueno, la dieta cubre realmente las exigencias de magnesio, manganeso, yodo, selenio y tiene exigencias muy bajitas de magnesio hasta 0.06%, manganeso hasta 13 miligramos por kilogramo, el yodo hasta más o menos 1 miligramo por kilogramo y selenio más o menos 0.5 miligramos por kilogramo en el alimento, ¿no? El selenio tiene una particularidad, las exigencias del selenio varían, también inclusive dependiendo de las concentraciones de ácidos grasos poliinsaturados y la concentración de vitamina E. El selenio es indispensable para la actividad de la enzima glutatión peroxidasa, del peróxido de hidrógeno, pues que es una enzima que ayuda pues a metabolizar pues ese peróxido de hidrógeno de los fosfolípidos y ayuda al mantenimiento de la integridad de las membranas celulares, es decir, bloquea la acción de ese peróxido de hidrógeno que en un momento dado puede oxidar los lípidos de las membranas celulares. Entonces, es importantísimo el selenio porque el selenio, de hecho, hace parte de la estructura de esa enzima y es indispensable, pues, para que esa enzima tenga una actividad adecuada. Entonces, ese selenio nos ayudaría como antioxidante. Y ya sabemos, pues tiene exigencias muy bajas que están por debajo de 1 miligramo. Ya vimos que es más o menos 0.4, 0.5 miligramos por kilogramo. Y es muy tóxico a altas concentraciones superiores a los 10 miligramos por kilogramo. Vitaminas. Son también nutrientes esenciales, al igual que, digamos, los minerales. No son sintetizadas por los animales. Por lo tanto, deben ser suplementadas en la dieta. La vitamina A, A1 y A2 se encuentran, digamos, en los peces de agua dulce, los cuales a través de su proceso metabólico pueden sintetizar la vitamina a partir de los precursores. La pueden convertir, digamos, de una forma oxidativa, retinol a 3-dehidroretinol, pero deben existir los precursores. ¿Cuáles son? Los beta-carotenos y las cantasantinas,
que pueden transformarse en vitamina A1 en el hígado. También la astaxantina, la zeaxantina, luteína, tunasantina pueden convertirse en vitamina A2. Por eso es que en las dietas se adicionan, por ejemplo, carotenos, las astaxantinas, por ejemplo. El maíz contiene zeaxantinas. Entonces, digamos que en la dieta ya están directamente los precursores de las vitaminas. Y las exigencias en la tilapia están más o menos en 5.000 unidades internacionales por cada kilogramo. En otras especies, pues, hay ligeras variaciones. Vitamina D. Vitamina D2, ergocalciferol y D3, colecalciferol. Las dietas ya cubren directamente a las exigencias. Las exigencias de vitamina D3 en la tilapia están alrededor de 375, 400 unidades internacionales. En otras especies pueden variar mucho más, hasta 2.400 unidades internacionales. Vitamina E, la exigencia dietaria está en torno de 50 a 100 miligramos por kilogramo. Y las exigencias aumentan cuando se aumentan las concentraciones de ácidos grasos poliinsaturados en las dietas, ¿cierto? Vitamina K. Inclusive la dieta y la misma síntesis bacteriana a nivel del intestino cubren las exigencias. La necesidad es bajita, más o menos 4 miligramos por cada kilogramo. Vitaminas liposolubles, B1, B2. Las necesidades en los peces son relativamente bajas, aproximadamente 1 miligramo por kilogramo. Alimento en la tilapia, 4 miligramos por kilogramo. B2, 9 miligramos más o menos, entre 4 y 9 miligramos. En la tilapia, más o menos entre 5 y 6 miligramos por kilogramo. Vitamina B3. Las necesidades son tanto de vitamina B3, B5, B6, B7, B9, colina e inositol son cubiertas por la dieta y las necesidades, digamos, en los peces, en las tilapias son muy bajitas. Por ejemplo, B3 en tilapia hasta 121 miligramos por kilogramo, en otros peces hasta 28 miligramos por kilogramo. B5, 30 miligramos para otros peces, 10 miligramos para tilapia. B6, 6 miligramos para otros peces, 9 miligramos para tilapia, más o menos. B7, hasta 1 miligramo para otros peces en tilapia, necesidades muy bajitas, 0.06. La B9, 2 miligramos en otros peces, en tilapia 0.5. La colina hasta 1.000 miligramos, es decir, 1 gramo en otros peces, y en tilapia, pues 1 gramo, 1.000 miligramos. Inositol, 450, 440 en otros peces, 440 miligramos. En tilapia, más o menos 400 miligramos por kilogramo de alimento, ¿no? Y pues ahí ustedes tienen la tablita también como una guía, pues, para que hagan la comparación. Vitamina C en los peces es indispensable porque no tienen la capacidad de sintetizarla endógenamente. Entonces, es necesario que sea suministrada en la dieta. Además, esa vitamina C tiene una acción inmunoestimulante, también tiene acción antioxidante. Ya sabemos, la vitamina C actúa como un potente agente reductor. Facilita también la absorción, viabiliza pues esa absorción del hierro y participa en la hidroxilación de la prolina y la lisina, que hacen parte, entre otras, esos aminoácidos son constituyentes del colágeno. En este caso, pues del procolágeno, que es el precursor del colágeno. Las necesidades en peces están alrededor de 25, 50 miligramos por kilogramo. En tilapia es indispensable que esa cantidad sea por lo menos de 400 miligramos por kilogramo de vitamina C. Y ya sabemos pues que la vitamina C y en general las otras vitaminas son elementos, son nutrientes muy delicados, ¿no? Son muy inestables. La vitamina C es muy termolábil, se destruye principalmente durante el proceso de extrusión y para ello se utilizan derivados sintéticos, digámoslo así, entre comillas, de la vitamina C. Entonces tenemos el L-ascorbil 2 monosfosfato o el L-ascorbil 2 polisfosfato, que son, por ser, digamos, sales
tienen una mayor estabilidad térmica y resisten en los procesos de extrusión. Entonces, por lo tanto, no se degradaría la vitamina. Listo, muchachos. Eso era lo que les tenía de nutrición de peces para el día de hoy. Si tienen alguna duda, pregunta, por favor, me la pueden hacer. ¿O todo quedó más o menos claro? Sí, profe, todo claro. Listo, perfecto. Entonces yo les dejo ahí en el aula virtual las diapositivas y aquí en la plataforma queda la grabación de la clase, ¿listo? Por favor, muchachos, no se les vaya a olvidar ingresar ya, mejor dicho, a la clase de la profesora Diana. Ahí está la clase, la dejé en la plataforma, ¿listo? Porfa. Y ya dejamos por aquí Vale, la clase. profe, gracias. Listo. Un abrazo a todos. Vale, profe, gracias. Vale, profe, gracias.